Muchísimas gracias al panel de estudiantes y graduados. Como siempre decimos, es un honor para nosotros que jóvenes empiecen a investigar, empiecen a exponer sus papers, tengan espacio dentro del CERI y dentro de esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Ahora vamos a pasar a la primera conferencia magistral del día de hoy, que la verdad es un honor presentarlas, donde van a participar dos de los pensadores, dos de los diplomáticos, dos de quienes han ejercido función pública más relevante de la política internacional y de la diplomacia de América Latina y son referentes en la región y a nivel mundial, y es un honor que puedan estar hoy aquí. Bueno, sin dudas, la verdad es que primero le pedimos a todos los estudiantes que sigan online porque ahora viene otro de los platos fuertes del Congreso Mundial. Estamos con el panel de Nuevo Orden Global y Multilateralismo, con dos mentes muy lúcidas de las relaciones internacionales. Como dijo Mariano, bueno, que han tenido un peso muy relevante en la política externa de sus países, uno como canciller, otro como vicecanciller. Y me parece que estamos hablando de dos intelectuales que tienen mucho para aportar y tienen mucho para debatir. La moderadora de este panel será Verónica Pérez Taffi. Ella es Lead Magíster en Estrategia Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra y candidata a doctora de Relaciones Internacionales por la USAL. Además, es coordinadora académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Delegación Pilar de USAL y es ex asesora de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados. También es presidenta de AERIA. Vanessa, te dejamos. Bueno, yo ante todo agradecer al CERI y sobre todo por este honor de poder moderar esta mesa con Celso Amorín y Andrés Cisneros. Yo los voy a presentar. Sabemos que la dinámica tiene que ver primero con una exposición y después, las preguntas que vayan surgiendo. Voy a comenzar por Celso Amorín. Amorín es diplomático de carrera, ha servido como ministro de Asuntos Exteriores de la República Federativa de Brasil en 2 oportunidades y como ministro de Defensa. Fue ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Itamar Franco y de Lula da Silva, y ministro de Defensa durante el primer mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Se desempeñó también como embajador en Ginebra y en Londres, y como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 2009, la revista Foreign Policy lo calificó como el mejor ministro de Asuntos Exteriores del mundo. Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la República Argentina, jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, durante la gestión de Guido Di Tella, entre el año 1992 y 1996. También ejerció como secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos entre 1996 y 1999. Fue jefe de gabinete del Ministerio de Defensa y vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Ha publicado sobre política exterior argentina y recibió varias condecoraciones por sus funciones. Para mí es un honor estar acá presentándolos y los vamos a escuchar y después vamos a hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, un gran placer estar ahí con esta conferencia, con usted, Verónica, y con Andrés, naturalmente, viejo conocido mío y amigo, sobre todo estar ahí con los jóvenes, que es la oportunidad que tienen, sobre todo interés para nosotros, que llegamos a quizá tener alguna experiencia, pero tenemos que transmitirle para que sea ajustada y aprovechada en lo que sea útil y descartada en lo que sea inútil. De otra manera, esa es la oportunidad. Bueno, hablar un poco del nuevo orden. Y perdónenme por el portuñol, pero es la lengua que manejo más o menos. Hablar un poco del nuevo orden internacional en este momento, de los desafíos que tenemos y sobre todo del multilateralismo, es un tema para una conferencia de por lo menos 1 hora, más otro tanto de preguntas, qué sé yo. Pero tentar hablar de eso en 15, 20 minutos no es una tarea muy fácil,
Y voy voy, digamos, aquí señalar algunos aspectos, algunos rasgos que creo de la realidad actual, digamos, en tres aspectos fundamentales, yo diría. Uno que es, digamos, cómo va a ser una nueva orden con los cambios geopolíticos que se están pasando. Ese es un aspecto. Voy a tratar de eso. Otro aspecto es los cambios en nuestra propia región, en América del Sur. Elecciones recién, otras que se esperan, todo eso merita mucha atención, los cambios que ocurrieron. Y después, yo no sé en qué orden voy a hablar, porque eso va a depender un poco del flujo de la conciencia a medida que hable, pero el otro aspecto es que con la pandemia tenemos también un cambio cultural muy profundo. No cambio cultural en el sentido de las manifestaciones culturales específicas, pero un cambio muy profundo en relación, creo yo, en la manera como los seres humanos encaran sus relaciones recíprocas y su propia relación con la naturaleza. Eso es una cosa muy, quizás, en una proporción tan fonda. En todos esos casos, son cosas que ya estaban pasando, pero que la pandemia de alguna manera potencializa. Empecemos por la geopolítica, ¿no? Todos sabemos que, bueno, hoy hay varias noticias, hoy, en el fin de semana, varias noticias que la economía china ultrapasó Estados Unidos en términos de poder de compra. Para mí, eso ya había ocurrido desde 2017, por algunos de los estudios que tengo. Pero, digamos, por alguna razón ahora apareció de manera más clara. Eso es, obviamente, un hecho de gran importancia. Sabemos todos que essas cosas no se pasan de manera, digamos, indiferente en el mundo, ¿no? Cuando una potencia ultrapasa a otra o está ultrapassando a outra em termos econômicos, isso genera grandes choques políticos, choques econômicos, naturalmente, pero em alguns casos choques militares. Não sei se o que vai passar, hablaron por eso, pero es quizá el hecho geopolítico más importante de los años recientes, es así como, digamos, en el final del ciclo, en los años 80, en el inicio de los años, final de los años 80, el fin de la Unión Soviética fue el hecho más importante, ahora, y el fin del comunismo real, ahora tenemos ese ultrapasaje como el hecho más importante. Y quiero decir que eso tendrá un impacto independiente de lo que ocurre en la elección en Estados Unidos. La elección en Estados Unidos obviamente es muy importante y la manera de actuar va a ser muy importante. Yo puedo volver a eso si hay tiempo, pero de todas maneras ahí hay un fenómeno estructural que genera cambios de actitud, que genera percepciones distintas. A lo mejor algunas son racionales, otras son irracionales, como hoy se pasa con el secretario de Estado norteamericano, con otras figuras en Estados Unidos. Quizá eso cambia, pero de todas maneras sí es un gran cambio. No se puede disminuir la importancia de eso en términos globales. Para hablar un poquito de eso, para así también entrar en todos los aspectos, dos cosas. Primero, que no es solamente un cambio económico, es obviamente un cambio político. Y es un cambio político en más de un sentido, porque obviamente la economía en sí misma ya tiene un peso muy grande, ¿no? Pero también, sumado a ese hecho de la economía, hay también un cambio de lo que los americanos llaman hoy, Joseph Nye llama el poder, el soft power, no sé si en español se dice poder blando o poder suave, que es, digamos, la capacidad de influir, aunque sea no por medio de coerción. Y es obvio que en ese sentido China también está más habilitada, seguramente hoy, seguramente, sí, parece improbable, pero si Trump es reelecto, eso es más fuerte que no eventual regreso de los demócratas con Biden. Pero de todas maneras estará ahí presente, porque hay factores estructurales, no solamente el dinamismo económico, pero la manera como la economía y la sociedad china es organizada le permite actuar con más facilidad en el terreno internacional que Estados Unidos. Estados Unidos es un país, yo veo eso un poco porque en un sentido totalmente, en un nivel totalmente distinto, se pasó
Hoy vivimos una situación muy especial, pero se pasó en Brasil y creo que se pasa en nuestro país. La disponibilidad de los recursos en un país como China es mucho más grande. Es un poco como fue en Estados Unidos en el final de la Segunda Guerra Mundial, en que hubo el Plan Marshall. Fue posible a los Estados Unidos hacer un intento de organizar el mundo en su visión, ¿no? Claro que con la limitación de la Unión Soviética y todo eso, pero la influencia norteamericana era muy grande. Tenían un proyecto para el mundo que se cerró en gran parte en los organismos internacionales que conocemos hoy y otros organismos no globales, pero organismos también como la OTAN, la NATO, no sé cómo se dice en español, que también han tenido gran influencia. Y creo que China va a tener esa influencia. No en la misma proporción que Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la diferencia de Estados Unidos para los demás era muy grande. Quizá no tanto en lo militar en relación a la Unión Soviética, pero muy grande en lo económico, muy grande en lo social, muy grande en la fuerza cultural de la sociedad norteamericana, el cine, todo eso, la música, toda la cultura norteamericana tenía una proyección muy grande, tanto la cultura sofisticada y sobre todo la cultura pop, ¿no? Entonces eso hizo posible una penetración cultural y una penetración muy grande, no solo de la economía, en términos económicos, pero también en términos de ideas de cultura. Creo que algo parecido, no en la misma proporción, ya se está pasando. La manera de responder a la pandemia por parte de China, quizás no tiene tanto que ver solamente con el sistema político, tiene que ver también con la cultura asiática, no sé bien, pero de todas maneras, la manera de responder a los desafíos de la pandemia hacen una proyección de China mucho más atraente que la manera como reaccionó Estados Unidos. No sabemos cómo va a ser el próximo gobierno, si es un gobierno Biden, sobre todo, pero también lo que pasó en Estados Unidos en términos raciales, los conflictos, las actitudes muy brutales con relación a su propia población y también en relación a otros países, la falta total de interés de Estados Unidos por lo que pueda pasar, por lo que pueda ser el interés de otros países, eso todo tendrá repercusiones muy fuertes. Y China está actuando de manera muy hábil. Claro, no quiere decir que la sociedad china no tenga otros problemas que también llevan a una recusa en algunos países, pero va a tener también una atracción. Entonces, la combinación de ese hecho, que usted tiene por un lado un ultrapasaje económico, y por otro lado, digamos, una visión que no es un conflicto como fue el conflicto ideológico propiamente de la Segunda Guerra Mundial, porque no hay necesariamente de la parte de China el deseo de expandir su ideología, está más interesada en expandir su economía. Por ejemplo, China no dejará de hacer, si tiene chance de vender los servicios de Huawei a Brasil de Bolsonaro, lo venderá, no va a preguntar si él es de derecha o de extrema derecha o nada parecido con eso. Pero de todas maneras, la forma de organizar la sociedad de la economía más grande del mundo es algo que tendrá influencia también en otros países. Entonces tendremos ese gran ultrapasaje, ese gran cambio geopolítico que naturalmente tendrá que tener alguna proyección también en la esfera multilateral. El otro aspecto que quería decir, voy a dejar a nuestra región para el final. El otro aspecto que quería decir es, digamos, un cierto cansancio con la globalización o con los exageros de las exageraciones de la globalización, que es algo que ya existía, ¿no? Pero digamos que tomó forma muy grande, muy fuerte en los últimos 2-3 años antes de la pandemia. Es suficiente mirar lo que pasó en Chile, lo que está pasando aún en Colombia, por otras razones que no tienen necesariamente que ver con la pandemia, lo que pasó en otros países del mundo, en Líbano, cada uno con su característica individual, pero hay un rechazo, digamos, de las políticas neoliberales, de la política de la globalización, de la liberalización total, la liberalización a ultranza, que ya era un hecho real. Y no era una crítica de los académicos, no era una crítica de los teóricos, era una crítica de las calles, una crítica de las poblaciones, las demostraciones. Por un país como Chile, que tiene, creo que 20 millones de habitantes, o 19, no sé, tiene una protesta con 2 millones de personas, es algo, cuando pienso en la proporción que sería en Brasil, algo fenomenal que aquí nunca pasó. Entonces,
Eso es algo muy importante que quizá quedó un poco contenido con la pandemia, por razones obvias, pero que ya está volviendo a pasar. No sé cómo los otros hechos que tienen, no quiero hablar de Chile individualmente, pero como ejemplo, ¿no? Claro que algunos hechos como el plebiscito que va a tener lugar, otros pueden también tener una influencia quizá para distender, quizá en otro sentido, no lo sé. Pero de todas maneras, eso es algo que ya había. Y con la pandemia, las limitaciones de la globalización, las limitaciones de una liberación excesiva para tratar de temas fundamentales como la salud global quedaron más claros. Otros, en relación a otros, ya estaban claros, pero quizás se juntaron también, por ejemplo, las críticas que se hacen en relación a la globalización, en relación a la desigualdad. Era un tema que ya estaba surgiendo. La propia desigualdad había quedado, digamos así, un poco el capitalismo que recrea la desigualdad, pero la desigualdad llegó a un punto que estaba quizás siendo disfuncional para el propio capitalismo. Entonces había mucha crítica en eso, de la parte del Banco Mundial, de la parte incluso de gente del mercado financiero, como Soros, aquí en Brasil incluso algunos. Bueno, eso ya ocurría, pero con la pandemia todo eso quedó mucho más grave. Los niveles de pobreza aumentaron en todos los países en desarrollo, casi todos por lo menos, y al mismo tiempo hubo un crecimiento de la riqueza de los más ricos, lo que es una cosa increíble en un momento como este. Entonces, en otro aspecto. Y, finalmente, hablé del aspecto más amplio, pero también tendría que hablar de la salud, de la desigualdad, pero hablemos también del clima y de los cambios climáticos. Y eso es algo que también tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. Yo no sé, no soy científico, pero escucho decir que, digamos, el origen mismo de la pandemia tiene que ver probablemente con destrucciones ambientales, con la mala relación del ser humano con el medio ambiente. Entonces, todo eso va a quedar mucho más presente. Y esas cosas no son indiferentes para los foros multilaterales, porque, por ejemplo, cuando se dice, la OMS es ineficiente. Bueno, la OMS no puede hacer más que los países permiten que la haga, y de los poderes que existen. Yo, por acaso, participé, no totalmente por acaso, porque tengo una relación histórica con algunos temas de salud, con relación a patentes y otros temas, pero quizá un poco por acaso, un poco por el pasado, yo participé de un panel en Naciones Unidas, 2 paneles sobre salud, pero uno específicamente sobre ebola, ¿no? Cuando salí del Ministerio de Defensa, invitado aún por Ban Ki-moon. Y después también fui presidente por un tiempo corto de una organización para acceso a medicamentos. Pero en ese panel sobre ebola hay una conclusión que está en el sumario ejecutivo que muy claramente dice lo que pasaría si no se tomaran las medidas necesarias en términos de salud global con la próxima pandemia. Y uno lee eso, parece que está dando una descripción de lo que está pasando hoy. Fue exactamente lo que pasó. ¿Y por qué? No porque la OMS no pueda, porque dicen, la OMS no puede porque no tiene poder. Hay dos órganos, y Andrés lo sabe muy bien, mejor que yo quizá, 2 órganos en el mundo que tienen poder. Digamos, el conjunto de los órganos de Bretton Woods, que tiene el poder de la plata, del dinero, ¿no? Ustedes en Argentina están sufriendo eso, como nosotros sufrimos en el pasado, aunque también hoy hay un FBI mucho más friendly, mucho más amigable que el otro que enfrentamos nosotros y ustedes también en el pasado. El poder del dinero, el Banco Mundial que hace préstamos, el FMI que ayuda para las crisis cambiales y crisis muy graves de balanza de pagos, de deuda, y hay el Consejo de Seguridad. Son los 2 órganos que tienen real poder. Todo lo demás es poder de persuasión, poder de influencia, que yo no menoscabo, que tiene importancia, pero no es la misma cosa. Entonces, ¿qué puede hacer la Organización Mundial de Salud si ella no influye suficientemente en el Banco Mundial, si ella no influye suficientemente en los órganos que tienen poder? No estoy abogando que tratemos de salud en el Consejo de Seguridad, porque eso seguramente no en el Consejo de Seguridad como él es hoy, con poder de veto y todo eso. Pero es algo que tenemos que pensar. Si realmente los grandes desafíos, como dice Noam Chomsky, como dicen tanta gente, son el clima, la salud global, la desigualdad, ¿cómo podemos dar tanto poder a 5 países que fueron
los que de alguna manera ganaron, no los únicos, pero los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eso no es posible. Eso tiene que cambiar de alguna manera. Y ahora, Andrés, para que no estoy hablando de las ambiciones permanentes de Brasil en relación a eso, que sabemos muy bien, pero es necesario reorganizar de una manera u otra fundamental. Yo pienso mucho, por ejemplo, que un foro como el G20, devido un poco más ajustado, que saca un poco más de representación africana y un poco menos de representación europea, quizá, o de países desarrollados, podría ser algo que podría ser, digamos, un órgano un poco más democrático. Claro que los países pequeños también tienen su voto, tienen que tener influencia muchas veces, y ellos cargan gran peso moral. Bueno, eso es claro que tiene un impacto también en el sistema multilateral. Bueno, después yo quería, esa era como veo, solamente una cosita en relación a los cambios geopolíticos, porque puede quedar una falsa impresión. Yo no creo que necesariamente caminemos para una nueva guerra fría. No es así, porque hay otros poderes, además de China y Estados Unidos. Rusia sigue siendo un gran poder desde el punto de vista militar. Europa sigue siendo un gran poder desde el punto de vista de economía, de mercado, etc. Y nosotros, y ahí entro en el último punto, en América Latina y Caribe, podemos tener un gran peso si nos unimos. Si nos unimos. Podemos tener una cierta pluralidad, siempre que no haya, digamos, una intolerancia total, como se pasó en los últimos años con el lawfare, con todas esas acciones de golpes de Estado. Seguramente hablo ahí por Brasil, pero lo que conozco Brasil, pero también lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó y sigue pasando en algunos sentidos. Pero incluso en eso empieza a haber algún cambio incluso en la actitud de la propia justicia, eso porque también no es totalmente insensible a la opinión pública, y en ese sentido, una elección de Biden va a tener una influencia positiva, creo, en nuestra región. Un poco como lo tuvo Jimmy Carter, digamos así. ¿No? Una influencia, como decía hace poco con alguna otra persona, para la élite latinoamericana, sobre todo hablo de la brasileña más, puede aceptar todo, menos estar en pelea con Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos camina un poco más para una izquierda, no que sea una izquierda en un sentido muy amplio de la palabra, de derechos humanos, de preocupación con la desigualdad y preocupaciones ambientales, eso va a tener que tener. Es muy difícil, es casi imposible pensar que un gobierno con la orientación de Bolsonaro permanezca con las orientaciones que tiene. Y creo que incluso la propia justicia, que actuó de una manera muy política, muy directa contra ciertos gobernantes, tendrá, que resultó no solo, porque eso es necesario decir, quizá en Argentina eso no fue tanto el caso, pero seguramente fue en Brasil, que no solamente derrotó, sacó a la izquierda del poder, pero sacó a los políticos, todos los políticos. Y cuando se sacan los políticos, lo que llegan, bueno, es un poco parecido a lo que pasó en Italia, en el fascismo, en Alemania del nazismo. Entonces, creo que eso sería un poco difícil imaginar la convivencia de eso con un gobierno Biden en Estados Unidos. Creo que tendrá una... No creo que los intereses, estoy seguro que los intereses estructurales de Estados Unidos no van a cambiar. Los choques económicos, las disputas en la Organización Mundial de Comercio o en otros sitios seguirán existiendo. Pero la manera de tratar va a ser otra, pienso yo. Y la manera es importante en política. Yo decía, cuando mis amigos que son, algunos, voy a terminar, mis amigos que están más a izquierda, yo no considero de izquierda, pero los amigos que dicen, no, eso es un matiz. No, los matices son muy importantes. Los matices pueden ser 100.000 vidas, centenas de miles de vidas. Entonces, con ese comentario, y digamos, de un poco de esperanza en los cambios, se terminaría. El mundo no será el mismo. Y, en mi opinión, será mejor. Con más mujeres, gran ejemplo de la líder de Nueva Zelanda, que no solamente es una mujer en el poder, pero es una aplicación más femenina, una visión más femenina del poder. Estoy por esa revolución de las mujeres, de los negros, de los oprimidos, todos. Gracias, Celso. Bueno, muchas gracias. Andrés, muy bien. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer escucharlo a Celso, que, como sucede en las películas en Hollywood, a veces en la pantalla los actores o los directores
se intercambian mensajes que el público no conoce o no entiende. Y recién habló de Brasil en el Consejo de Seguridad, y sonrió, y yo también sonreí, porque cuando trabajábamos en otras cancillerías, teníamos no una disputa, teníamos una diferencia. Pero quiero aclararle a todos los que escuchan que en nuestra opinión, y en la opinión de la inmensa mayoría de los argentinos, el Consejo de Seguridad tiene que democratizarse. Que Brasil vaya al Consejo de Seguridad sería más democracia. Y para dar aún más democracia, Brasil debiera ir allí elegido por sus vecinos. Y la Argentina debiera votar a Brasil durante muchos periodos. Ese es el punto de vista nuestro. Para que quede claro, no tenemos un enfrentamiento con Brasil a partir del Consejo de Seguridad. Y sabemos que lo harían muy bien. Bueno, adhiero a lo que dijo Celso sobre la cantidad de minutos que tenemos, que es muy poca para un tema tan importante, y con un cierto coraje también adhiero a su aplauso al avance de la mujer en el mundo, que probablemente termine con que los varones tengamos que pedir derechos de nuestras minorías, ¿no? Bueno, hay un montón de males en el mundo, un conjunto de males en el mundo, que no pueden solucionarse si no es con un esfuerzo conjunto. El narcotráfico, el terrorismo, las migraciones no coordinadas, las discriminaciones por sexo, por raza o por religión, y la más visible de todas, que es el tema del medio ambiente. Son todos temas que ningún Estado puede solucionar por sí mismo, ninguno, ni la más grande de las superpotencias. O lo arreglamos entre todos, o tenemos que seguir viviendo con esos problemas. Ahora se sumó el coronavirus, pero por primera vez en toda su historia, la humanidad tiene un enemigo en común, que es común a todos nosotros, y del cual ninguno de nosotros se puede escapar. Esto es, ningún país puede combatir el coronavirus por sí mismo si no ayuda a sus vecinos o a los demás, porque si no se termina contagiando de vuelta. Ningún país puede ignorar a los demás, incluso tiene que ayudar a sus propios enemigos, porque si no la infección le va a volver. Es la primera vez que le pasa al mundo, a la humanidad, que tiene en serio, de verdad, un enemigo común para todos. Una situación así tendría que provocar una reacción automática en dirección a la cooperación, a la solidaridad. Pero no está ocurriendo. ¿Por qué? Celso mencionó la globalización. Una de las razones del éxito inicial que tuvo la globalización fue el impulso a unificar el accionar de los estados. Ahora, la globalización impulsó el accionar de los estados en dirección a los mercados, a unificar mercados. Y la herramienta que utilizó la globalización fue justamente esa, el mercado, como nave insignia del proceso de cooperación internacional. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué no nos concertamos más contra la obviedad de tener este enemigo común? Un problema es la exacerbación del nacionalismo. El nacionalismo lleva a disminuir la fuerza del multilateralismo y por consiguiente a la cooperación entre los estados. Si esa coordinación quiere ser hecha a través de los mercados, digamos del sistema liberal, en este momento está perdiendo mucha fuerza. Cuando uno encuentra un grupo humano desganado, sin motivación, desde un vestuario de fútbol hasta un país, uno puede hacer dos cosas. Tirarle un problema y ofrecerle una solución. Si la toman y superan el problema, apelando a su nervio inicial, a su voluntad de trabajar juntos, están en el buen camino. Pero si cada uno se encierra en su individualidad, en su propia bandera, y no presta atención a los demás, su propia individualidad lo condena. Y ese es el problema que tenemos hoy en el mundo en la lucha contra el COVID, que los países están disputando individualmente, pero no colectivamente. Generando una especie de sálvese quien pueda, en el que al final, contar o no contar con la vacuna va a ser una herramienta de las grandes potencias comparable a lo que fue el armamento nuclear. Si solamente las grandes potencias tienen la salida final del COVID-19,
van a tener sobre todos nosotros un poder incalculable. Ahora, ¿qué pasaría si el coronavirus finalmente no es derrotado? No hay vacuna, no hay cura, y tenemos que empezar a vivir con el coronavirus. Bueno, el coronavirus pasará a integrar ese conjunto de vergüenzas, como el narcotráfico, el terrorismo, la lucha contra el medio ambiente, que no las podemos derrotar y nos hemos acostumbrado a vivir con ellas, a administrarlo más o menos, pero no las derrotamos. Una cosa parecida a lo que pasó con el SIDA, que está bajo control, medio tabicado, lo tenemos ahí, pero sigue existiendo, no lo hemos podido eliminar. En un mundo así, con un coronavirus todavía vivo que no podemos derrotar, quienes han optado por este nacionalismo novedoso, extremo, pueden llegar a preguntarse si ese nacionalismo no está en la base de su propia desgracia, porque la falta de cooperación con los demás puede convertir a la peste en parte de la peste. Como el gobierno argentino actual no produce demasiadas oportunidades de elogiarlo, desde mi punto de vista, aprovecho para destacar lo manifestado hace muy poco por el canciller Solá, que propuso que el combate al COVID-19 se considere un derecho universal. Y eso me parece aplaudible, porque va en dirección a reconquistar la cooperación internacional. Ya dijimos que uno de los motivos del debilitamiento del multilateralismo es el nacionalismo. America First, el Brexit, hay un montón el este europeo, hay un montón de surgimientos de nacionalismos que hacen que los países dejen de cooperar. Otra es la creciente desconfianza que los gobernantes tienen sobre la globalización. Y el producto de esa desconfianza es un daño al multilateralismo. Así que ahí también lo sufren. El ejemplo más claro es el de la Unión Europea y el Brexit. Al principio, los europeos tendieron a unificarse en una unión, que tenía la Unión Europea, no por razones económicas. Lo primero fue para detener el posible avance soviético o ruso. Fue una cuestión de seguridad, no de economía. Ahora, una vez que la Unión Europea tuvo éxito en parar la amenaza estratégica rusa o soviética, entonces vinieron los intentos de hacer una unificación económica, una unificación política, y ahí el entusiasmo no fue tan grande. De manera que, como demostró hace muy poco el rechazo al proyecto de una constitución europea, quizás esa voluntad de unificación europea fue demasiado lejos. En términos militares, fue un puente demasiado lejos. Otro factor es la llegada de líderes nacionalistas demasiado conservadores. Donald Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, Narendra Modi, Putin, Erdogan, son nacionalistas de una manera bastante extrema. Y eso perjudicó aún más las posibilidades de mantener el multilateralismo. Por eso no debe extrañarnos que en los últimos años organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización Mundial de Comercio hayan perdido muchísimo poder. Pero la aparición del conservadurismo popular de derecha no exime a los defensores del orden liberal preexistente que después de la caída del muro de Berlín. En mi opinión, el orden liberal preexistente, de la mano de la globalización, le dio a la globalización demasiados poderes y la cargó de muchas responsabilidades. Y la globalización se encontró no solo con la responsabilidad de hacer más ricos a los países, sino además de introducir la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente. Y muchos gobernantes se resistieron a eso, porque los perjudicaba en sus bases de poder. Querían la globalización para enriquecerse, pero no estaban muy de acuerdo con el costo que la globalización liberal traía, que era introducir todos esos principios morales y políticos.
El liberalismo comenzó internacional, como sabemos, con Woodrow Wilson, después de la Primera Guerra Mundial, y su Liga de Naciones, que después se concretó en las Naciones Unidas. Entre nosotros el Mercosur cumplió un papel modestamente parecido, que tampoco comenzó necesariamente como una asociación comercial o económica, sino para impedir que las fuerzas militares volvieran a los gobiernos, es decir, para defender la democracia. El papel inicial y muy importante del Mercosur fue defender la democracia y los derechos humanos, y además propender a la unificación de mercados. Pero la parte democrática del Mercosur se olvida. A ver cómo siguen mis apuntes. Después de la Guerra Fría, con la globalización, los estados en desarrollo crecieron porcentualmente muchísimo más que los estados que ya eran desarrollados. Porque las reglas universalmente aceptadas, propias de la multilateralidad, favorecen mucho más a los países menores que a los mayores. De manera que para países como el nuestro, los nuestros, perder cooperación internacional, perder multilateralidad, es una mala noticia. Fíjense, los acuerdos de desarme hoy en día brillan por su ausencia o retroceden. Rusia y Estados Unidos tienen que, dentro de muy poco, resolver el tema final de las armas nucleares, y de las dos partes están muy reticentes. La carrera de armamentos nucleares y de armas convencionales ya empezó. Para Estados Unidos, todo se trata de defender un sistema económico internacional articulado alrededor del mercado. Y para China, uno articulado alrededor del Estado empresario. Eso nos da grandes conflictos. A ver qué tengo más. En América Latina hemos sido, en materia de crear organismos de cooperación, hemos sido más prolíficos que López de Vega. La ALALC, el mercado centroamericano, la Comunidad Caribe, el sistema económico latinoamericano, el Grupo de Río, el Mercosur, el sistema de integración centroamericano, la Asociación de Estados Caribeños, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, la Alianza Bolivariana, la UNASUR y el PROSUR. Uno se queda sin aliento. ¿Cuáles de ellos anduvieron bien? Muy pocos. Muy pocos. Y hoy en día, el más cercano a nosotros, que es el Mercosur, está en un estado casi catatónico. Creo que se sostiene solamente por la gran visión internacional que tiene Brasil. Brasil sostiene el Mercosur porque ve a largo plazo, a diferencia de los gobernantes argentinos, los actuales, los anteriores, y toda la clase política argentina. Brasil sabe mirar a largo plazo. Los nuestros no. Bueno, Andrés, Hoy, ¿no? ¿te parece? La última hoja, donde tengo una cosa espectacularmente emocional. Mirá. Parece claro que ya en el futuro orden internacional, estamos saliendo de un orden internacional y todavía no entramos en el otro, estamos en la neblina. Por eso mucha gente aconseja desencillar hasta que aclare. Pero ya parece claro que en ese mundo nuevo que se va a armar, van a retroceder la cooperación y el multilateralismo, en beneficio del unilateralismo y de la política del poder de las grandes potencias. El panorama, como dijo Celso, no es estimulante. Pero los valores que han hecho grande a nuestra civilización no están muertos. Habrá que resistir los embates de esta pandemia política, retornar al principio y retornar a los principios para reconstruir a largo plazo un orden internacional donde se pueda volver a vivir con más esperanza. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, me toca hacer alguna pregunta.
en función de también de algún, bueno, primero de lo que yo escuché, a ver si les parece bien, un poco recuperando tanto lo que recién expuso Andrés y también lo que anteriormente expuso Celso. A mí me parece que esto digamos, de dar cuenta de factores ideacionales y factores materiales que hoy son necesarios para poder dar lugar a una imagen de esto que hace dudoso hablar de un nuevo orden internacional. Lo que sí parece quedar claro es que, como recién decía Celso, quizás la pandemia actual lo que hizo fue visibilizar muchos de los problemas y sobre todo haciendo referencia a nuestra región, a Latinoamérica, muchos de los problemas que ya estaban presentes. Entonces, en estos aspectos tanto materiales que se refieren a la competencia, y muchos ponen mucho acento, una mirada muy, digamos, ampulosa respecto de la competencia entre Estados Unidos y China y todo su poder material. A mí me parece también, de las exposiciones que hicieron recién ustedes, resaltar los aspectos ideacionales. Celso hablaba sobre el tema de la cultura, sobre ese tema tan importante que tiene que ver con nuevas miradas, que también resaltó Andrés, el hecho de, decía Celso, el hecho de volver la mirada a temas ecológicos, que después se transformaron en medioambientales, ¿sí? Recuerden que inicialmente cuando hablábamos de problemas con el medio ambiente, hablábamos de ecología, pero a partir de, digamos, de este cimbronazo que da la pandemia y sumado a todos los problemas que empiezan a visibilizarse más fuerte, pareciera que, como dice Celso, bueno, el mundo se mira de otra forma. Andrés hacía referencia al hecho de ese nacionalismo conservador que de alguna manera, digamos, ponía trabas, ¿sí? O vallas a la cooperación. En función de esto, yo les quisiera preguntar particularmente cuáles son las alternativas, qué es lo que ven como alternativas, sobre todo para Latinoamérica, ¿sí? En razón de estos elementos materiales que vinculan a veces, parecer tener que elegir para Latinoamérica entre China o Estados Unidos. Y en los elementos ideacionales, ¿qué pasa con la política? ¿Cómo vamos a hacer en una región que se presenta hoy con muy serias dificultades? ¿Qué pasa con la política en la región? Esa sería una súper pregunta para juntar todo lo que podemos preguntar en esta mesa tan interesante. Yo les agradezco tanto. Bueno, Celso. Bueno, agradezco. Bueno, yo diría que hay dos cosas que yo veo como muy importantes, entre otras, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, pero digamos dos cosas. Una es el reconocimiento en relación a todo lo que se ha dicho sobre la globalización, sobre la liberalización extremada, sobre el exceso de énfasis en lo material, ¿no? No se habla de los ciudadanos tanto, se habla de los consumidores, incluso cuando se habla positivamente, se habla de los consumidores. Entonces, nosotros somos, ¿qué somos seres? No somos, como se decía, pienso, luego existo, como decía Descartes, pero consumo, luego existo. Si uno no consume, si uno no sale para comprar algo, no existe. Entonces, ese es el cambio cultural que está más profundo, y eso tiene que ver con una visión no solo de un relacionamiento humano más amigable, más solidario, pero también con relacionamiento con la naturaleza. Pero ese es un cambio que también no se pasa inmediatamente, pero creo que sí hay una tendencia que ya existía y creo que la pandemia va a acelerar. Pero, bueno, eso digamos, casi que transcende el dominio de la política, aunque ustedes también pasaron por él. Pero yo diría también, hablando de una cosa un poco más concreta quizás, es que para
para realizar una sociedad de ese tipo, más solidaria, más, más amiga de los otros, de las otras personas, de todos los grupos sociales, y también del medio ambiente, tenemos, y ahí es una cosa muy concreta, muy propia de la política, tenemos que aumentar la esfera pública y disminuir la esfera privada. Cuando digo esfera pública, por eso yo no me gusta tanto hablar del rol del Estado, aunque pase por el rol del Estado, pero puede ser de otras maneras, en alguna forma de organización, pero espera en que, digamos, la solidaridad, la colectividad pueda manifestarse más bien que los consumidores individuales. Cuando uno mira a Trump es, digamos, y Bolsonaro lo replica en Brasil, es, digamos así, la imagen absoluta de esa visión, me first, ¿no? Yo en primer lugar. Él dice Estados Unidos, América en primer lugar, porque dice yo en primer lugar. Yo, porque como consumidor, nuestra relación es siempre de competencia. Lo que yo consumo, tú dejas de consumir. Lo que yo gano, tú dejas de ganar. Entonces, creo que eso tiene que cambiar con el aumento también de la esfera pública, con más atención a cuestiones como la salud, como la educación, como bienes sociales en general. Y claro que estoy de acuerdo con Felipe Solá, mi amigo, sobre la cuestión específicamente en relación al coronavirus, la vacuna y los tratamientos como una cuestión digamos, de un bien común de la humanidad. Entonces, eso tiene que crecer en lo nacional. Lo otro que creo que tiene que ver con la geopolítica mundial, no va a ser una receta para cómo va a ser el mundo, pero para estar en el camino de poder influir positivamente, creo que América Latina y América del Sur, especialmente por razones prácticas, no por ninguna razón de otra naturaleza, tienen que estar más unidas. Yo digo eso, sinceramente, lo hablo sin ninguna demagogia por estar aquí hablando más con argentinos, porque lo digo, repito varias veces. Brasil es un país grande, es uno de los, si uno va a tener los estados, no sé que nuestra economía está tan mala que ya no sé, pero de todas maneras, el listado de los 10 más grandes territorios, 10 más grandes poblaciones, 10 más grandes economías, Brasil es uno de los 5 países que está en las 3 listas, o solamente 5, entonces es un país grande. Pero un país grande como Brasil no es grande suficiente para la organización internacional en que uno tiene que tratar con la Unión Europea, tiene que tratar con China, que es un bloque en sí mismo, con Estados Unidos, que es un bloque en sí mismo. Entonces, Brasil necesita de América Latina. Cuando Andrés dice que tenemos una visión estratégica, es la conciencia. No sé si todos, pero una gran parte de los brasileños, los dirigentes, han tenido en diferentes gobiernos, gobierno Sarney, gobierno Collor. Collor era un gobierno liberal en economía, pero tú te acuerdas, Andrés, estaba ahí cuando firmamos el Tratado de Mercosur, ¿no? Y después con Itamar Franco hicimos la institucionalización, etcétera, etcétera. No voy a traer los detalles, pero de todas maneras. Entonces, esa idea, y creo que América Latina de alguna manera también necesita de Brasil, que somos mitad del territorio, mitad de la... ¿Cómo es posible, digamos, América Latina o América del Sur, especialmente, tener un proyecto para el mundo si Brasil va en el sentido contrario? Entonces, todo eso es muy importante y creo que la integración es vital para ello. Claro que nosotros ahora pasamos en ese momento por una situación atípica, pero yo creo que con el tiempo eso se superará. Y al superarse, si tengo un objetivo de política exterior que diría que el número 1 es la integración sudamericana. La integración, tenemos que caminar para eso, para podermos tener la fuerza internacional, para tratar con China, tratar con Rusia, tratar con Estados Unidos, tratar con la Unión Europea y tratar con otros países en desarrollo, también de África, porque en el caso de Brasil eso es absolutamente vital, también por razones culturales, etcétera, etcétera, tenemos que estar unidos. Entonces, yo veo esas dos cosas, comprender que tenemos que aumentar la esfera pública, y eso no puede ocurrir sino en detrimento, digamos, en términos relativos, ¿no?, de la esfera privada, con cuestiones como salud, como educación, más énfasis en esto, menos énfasis en producir más bienes que serán consumidos por más gente, ¿no? Claro que los bienes básicos sí, pero no es tan importante tener una moto Harley Davidson o qué sé yo, el último modelo de eso y aquello otro. Tenemos que caminar para algo que sea más social, más colectivo en ese sentido, y que implica, por lo tanto, más solidaridad. Y tenemos que aplicar ese tipo de principio en nuestras relaciones en América del Sur. No quiero ser ingenuo, sé que hay dificultades,
Creo que avanzamos mucho en algunos momentos. Creo que Mercosur está catatónico, pero está sobreviviendo. Yo tengo sobre eso, Andrés, por hablar de cosas, bajando un poco de las cosas muy abstratas para las cosas más inmediatas, institucionales. Yo decía el otro día, mis prioridades en términos de América Latina es preservar Mercosur, preservar en este momento, resucitar UNASUR, que ha sido importante incluso en términos de consejos de defensa, de salud, y fortalecer la CELAC, porque también es importante pensar en el conjunto de América Latina, aunque no pueda tener el grado de integración que quizá es posible en América del Sur. En resumen, todo es eso que tengo para decir. Bueno, creo que el tiempo está ya agotado. Sí, ya estamos casi. Gracias, Celso. Bueno, Andrés. Me voy a hacer corto. Mira, no es cierto que no tenemos un orden internacional. Tenemos un desorden internacional. Pero cuando el desorden internacional o personal continúa en el tiempo, se convierte en sí mismo en una forma de vivir. Es un orden. Pero el orden internacional se viene un nuevo orden internacional, porque es como el vacío, es decir, no soporta el vacío. De manera que vamos a tener un orden internacional bastante malo, me parece, bastante malo para nuestros intereses. Ahí coincido con Celso, pero déjame decirte lo siguiente. Esta charla se convocó sobre el multilateralismo. Y tu pregunta fue respecto de contenidos humanitarios. El multilateralismo no tiene contenidos. Es una herramienta a la cual le podés poner el contenido que vos quieras. Lo que estamos reivindicando hoy es la validez de una herramienta. Los contenidos tendrían que ser motivo de otra discusión, aunque todos estaríamos de acuerdo con el medio ambiente y con otros contenidos semejantes. Yo coincido mucho con lo que dice Celso, pero tengo que decir algo que no es un reproche contra Brasil, sino una invitación a Brasil. Brasil tiene todas las posibilidades del mundo para convertirse en uno de los 10 países, de los 5 países más importantes del mundo, más fuertes del mundo, con más peso en el mundo. Lo puede hacer. Todavía no lo es. Puede llegar a hacerlo. Le va a costar mucho trabajo, porque como dicen los porteños, lo que más cuesta son las últimas 10 guitas para llegar al peso. Bueno, a Brasil le falta muy poquito, pero le falta. Y los esfuerzos que tiene que hacer Brasil para llegar a ese Olimpo de los 5 más grandes del mundo, ¿no? Lo va a hacer mucho más fácilmente si lo hace asociado con sus vecinos que si lo hace solo. Y entonces lo que dice Celso, y yo coincido, lo que hay que hacer es reconstruir el multilateralismo en el barrio que uno vive. Si en cada barrio, en África, en Asia, en América Latina, se reconstruye el multilateralismo local, lentamente vamos a poder reconstruir y articular un multilateralismo más grande. Ahora, ¿quién puede encabezar la unificación de las voluntades de América Latina, de América del Sur? Brasil, no hay otro. Por ejemplo, recién hablaba Celso de UNASUR. Celso no desconoce esa ironía que yo no comparto, que dice que la UNASUR era en realidad el Departamento de Colonias de Brasil. No es verdad, pero es una no verdad que se extendió mucho. Yo creo que Brasil debiera darnos a todos nosotros un mensaje no solo retórico, sino real, de que él va a ser nuestro líder, no nuestro jefe. Y todos nos vamos a encolumnar, porque es nuestro líder y tiene las condiciones para hacerlo. Pero él lo tiene que acreditar con un discurso y una actitud que todavía no tiene, en mi opinión. Y es lo que América Latina necesita, América del Sur, necesita imperiosamente, ahora que el resto del mundo, el multilateralismo se está fracturando. Le dejo un saludo a Celso y nada más. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Celso, Andrés, ha sido un placer escucharlos y bueno, espero volverlos a ver en alguna otra oportunidad. Bueno, Les saludo grande. Vamos a continuar ese diálogo. Adiós. Bueno. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Celso.
Muchísimas gracias, Andrés. Para nosotros fue un honor y un orgullo poder escucharlos. Los hemos leído, los hemos estudiado desde hace muchos años, los hemos seguido en su función pública y ambos son un ejemplo con su forma de pensar en lo que han escrito y lo que han hecho a lo largo de su carrera profesional, de su carrera académica, y creo que hemos tenido una disertación y una explicación de la realidad muy interesante. Sí, sin dudas. La verdad es que, primeramente, antes que nada, agradecer a Verónica Perestaffi, que es una amiga del SERI y que muchas veces hemos tenido caminos que hemos transitado juntos con el SERI y la asociación que ella dirige. Así que gracias por tu tiempo y tu generosidad, Verónica. Y bueno, específicamente en el panel, la verdad que nos encontramos ante un análisis muy fino, que como dije anteriormente, lo han hecho personas de peso en la diplomacia internacional. Y a mí me queda esto que ya lo sabemos y que estos expositores lo resaltaron. Estamos en una situación bisagra de las relaciones internacionales, una situación donde de a poco va a aparecer un nuevo orden o está intentando aparecer un nuevo orden global. Y cuando pasan este tipo de cosas, me parece que desde los analistas y de los estudiantes tenemos un rol que cumplir, de analizar, de generar nuevas conceptualizaciones, de interpretar de otra manera la realidad. Así que me parece que nos deja mucho para seguir pensando y hacernos nuevas preguntas este panel. ¿No te parece? Andrés Cisneros hablaba de la quiebre del multilateralismo y nos deja pensando, nos deja viendo la realidad que vivimos hoy, nos deja pensando en la necesidad que tenemos que el sistema internacional funcione, que los organismos internacionales funcionen, y esperemos que a futuro vuelva un orden y los organismos multilaterales puedan trabajar para ayudar a las naciones. Totalmente, un aporte muy actual de los expositores. Ahora vamos a un breve break y después seguimos con los paneles de estudiantes y graduados, así que quédense.